Bien, entonces, les decía que no fue únicamente la revolución violenta, sino también esta revolución intelectual. Eso es importante que lo sepan como futuros técnicos, porque siempre se piensa que únicamente fue la revolución violenta. No, también existió esto. Con respecto, a ver, dijimos revolución del proletariado, también motor de la historia. Muchas veces se dice que esta clase proletaria es esta clase proletaria es el motor de la historia. ¿Por qué el motor de... Tengan paciencia, por favor, porque se ve que mi Fiverr anda mal hoy porque corta solo. Está bien. Pasa. Bueno, ¿y se comprendió esto hasta acá, hasta acá entonces? Sí. ¿Sí? Bueno, si quieren ir preguntando algo mientras. Ahora vamos a marcar entonces lo que sucede entre 1914, porque dijimos, para 1756, perdón, 1848 quiero decir, para 1756 se dio justamente la llegada del capitalismo, luego surge el socialismo para contraponerse al capitalismo, y para 1848 se va a dar, oh, Dios mío. ¿Se corta? ¿Me escuchan? Sí. Ah, parece que se cortó otra vez. Escucha. Pues no los veo, ahí está. Para 1848, ¿no? Siglo XIX, se da lo que se conoció como la Revolución de la Comuna de París, ¿recuerdan? Que se conoce como la Segunda Internacional, es la primera gran revolución de los trabajadores, ¿no? La primera gran revolución que se da a partir de que había surgido el socialismo como ideología. Es importante esta revolución conocida como Revolución de la Comuna de París. ¿Por qué es importante? Porque se va a luchar por primera vez, a pesar de que no existía, por ejemplo, el derecho a huelga, porque no existía todavía, pero se va a luchar por primera vez por el reconocimiento de nuevos derechos, de los derechos de los trabajadores. Recuerden, con el Estado liberal, ese modelo de Estado liberal que surgió a partir de 1688, se da el reconocimiento de los derechos individuales. Dentro de los derechos individuales tenemos los derechos civiles, los derechos políticos. Pero aquí todavía no estaban aún reconocidos los derechos de los trabajadores. Aún no. Entonces, esta revolución de la Comuna de París, de 1848, va a exigir por el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora. Murieron muchos trabajadores, otros que no murieron fueron despedidos de sus trabajos porque todavía no existían los derechos sociales. Pero fue una gran impronta, porque marcó el inicio de una lucha que iba a ser una lucha larga y una lucha ardua, pero que iba a tener su reconocimiento ya en el próximo siglo hasta hoy día. Bien, luego tenemos para la época de 1914 y 1918 tenemos grandes acontecimientos. Por una parte, la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1914 a 1918. Dentro de ese marco tenemos 1917, la Revolución Rusa, que hoy les dije qué socialismo se aplicó en la Revolución Rusa. A ver. El científico. El científico, excelente, el científico. Bien, vamos primero, porque vamos a dividir en dos, 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, y también 1914 a 1918 se va a dar lo que se denominó como la División Internacional del Trabajo. Vamos con la Primera Guerra Mundial, en donde se van a enfrentar los aliados, la Triple Entente. Estados Unidos no ingresaba a la Primera Guerra Mundial al inicio no ingresaba, entonces se va a convertir en acreedor, va a prestar dinero a los países que iban a la guerra para que puedan comprar armas. Es muy buen negociador, muy buen acreedor, siempre Estados Unidos. Entonces le prestó al Imperio Austrohúngaro, a Alemania, para que puedan comprar armas. ¿Por qué? Porque sobre todo no ingresaba, no iba, ¿no? Era un país neutral de la Primera Guerra Mundial. Pero, bueno, ahora lo sigue haciendo Estados Unidos, ¿no? ahora lo hace de otra manera. Ahora le da a Ucrania. A Ucrania, exactamente. En este momento,
no ingresaba, 1917, estalla la Revolución Rusa. ¿Y qué significaba eso? Era la gran amenaza de la expansión del comunismo, porque ese socialismo científico, me olvidé aclarar esto, ese socialismo científico de Marx se va a convertir en lo que es un, digamos, marxismo al extremo, y ese marxismo al extremo es el comunismo. Atiendan bien eso. El socialismo científico se convierte en un marxismo al extremo, y así surge el comunismo. Entonces, la Revolución Rusa significaba una gran amenaza de la expansión del comunismo en el mundo. Entonces, Estados Unidos ingresa, ya casi finalizando, pero ingresa a la Primera Guerra Mundial. Ya había prestado dinero a los países que sí, efectivamente, iban a la guerra, y Estados Unidos también tiene que realizar gastos en la guerra, a tener en cuenta todo eso que sucede. Estados Unidos va a estar del lado de los ganadores, porque le va a ganar a Alemania, al Imperio Austrohúngaro. Estados Unidos va a estar con Francia y con Inglaterra. Gana la Primera Guerra Mundial. Y aquí va a suceder dos cuestiones fundamentales: el Tratado de Versalles y Sociedad de las Naciones. El Tratado de Versalles, ¿sí?, que se firma, se va a firmar en 1919, es un tratado entre los ganadores y los perdedores de la Primera Guerra Mundial, pero es un tratado que lo imponen los ganadores, los que salieron victoriosos de esta Primera Guerra. Y acá se va a establecer una serie de cláusulas que tenían que cumplir los perdedores de la Primera Guerra Mundial, como ser, por ejemplo, el desarme, la política de desarme. Tenían que eliminar, tenían que quemar todas las armas que tuvieran hasta ese momento. La cesión de tierras, tenían que ceder varias de sus tierras. La indemnización también de los perdedores hacia los ganadores. Imagínense todas estas cláusulas que imponían los ganadores por sobre los perdedores. Alemania, públicamente lo hacen en Berlín, va a quemar las armas para que sea, digamos, a Vox Populi, por decirlo así, de que cumplen con estas cláusulas, pero en realidad Alemania va a esconder mucha cantidad de sus armas en la cuenca del Ruhr. ¿Sí? Es por eso que luego puede armarse rápidamente para la Segunda Guerra Mundial, y por eso fue, digamos, tan introspectiva. No se podía creer cómo Alemania había logrado armarse nuevamente, y era porque había escondido una gran cantidad de sus armas en la cuenca del Ruhr. Bueno, y Sociedad de las Naciones, que es el mayor antecedente de la ONU, se crea en 1918, cuando finaliza la guerra, también entre los ganadores, aunque Estados Unidos en realidad nunca formó parte, la crea, pero nunca formó parte de la Sociedad de las Naciones. La idea, el objetivo principal que tenía la Sociedad de las Naciones era justamente garantizar la paz y la seguridad a nivel mundial. Ese era el gran objetivo de la Sociedad de las Naciones, que obviamente se ve interrumpido cuando Alemania invade Polonia en 1939, sorpresivamente, para todos, ¿no? Bueno. Que, profe, eso lo hace para recuperar tierras que se dio en 1918. ¿Cómo? Que Alemania invade Polonia en el 39 para recuperar tierras que había cedido, que eso era parte del Tratado de Versalles. En parte sí. Alemania quería recuperar una ciudad a Polonia para que tenga salida al mar, Danzig. Eso, exactamente, eso es una de las cuestiones por las cuales invade. Sí, exactamente, sí, para poder recuperar. Y otra cuestión es el armamento, porque ellos tenían mucho armamento en ese momento. Y bueno, y así ir conquistando, de la mano de Mussolini, ir conquistando la mayor cantidad de territorios europeos. Ese era el gran objetivo, ¿no? Que se comenzó a hacer. ¿Lo pudieron lograr o no lo pudieron lograr? Un tiempito. Un tiempito, excelente. No, un tiempito, pero... ¿Cómo? No, porque después surge la Segunda Guerra Mundial y Alemania pierde la guerra. Claro, por eso digo, durante la Segunda Guerra pudieron controlar la mayor cantidad de estos territorios, pero luego ya no, porque pierden en manos de los aliados. Bueno, con el Tratado de Versalles surgen, ¿no?, esos nacionalismos importantes, ¿no?, que se quejan por ceder tierras a muy bien, Juan, muy bien. A los que ganan, ¿no? Y surge ahí la figura de Adolf Hitler, ¿no?, que es un gran opositor al Tratado de Versalles. Él ya se estaba formando en el ejército para 1920, ¿sí? Aunque no se destacaba mucho, porque
era como muy tímido, no tenía una personalidad, la personalidad que luego tuvo de liderazgo, pero él no se estaba formando en ese momento. Sí, estaba totalmente en contra de ese tratado. Este tratado era totalmente arbitrario. Cuando ganan la Segunda Guerra Mundial, ya no se permitió un tratado de esta naturaleza, porque era totalmente arbitrario. Lo que pasa es que, bueno, luego ya vamos a ver el surgimiento de los derechos humanos. Es otra cosa que no existía en este momento, por eso se permitió un tratado de esta naturaleza totalmente desigual, ¿no? Sí. Bueno, y les decía que por otra parte teníamos 1914 a 1918 también con la División Internacional del Trabajo. O sea, teníamos la Primera Guerra Mundial, pero también la División Internacional del Trabajo. ¿Qué significaba esto? Que el mundo se dividía en dos. Por una parte, los productores de materias primas, como ser Brasil y Argentina, que eran los que se destacaban en este momento, y por otra parte teníamos los países industrializados, como ser Inglaterra y como ser Francia. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta lo que sucedía en este momento. Por una parte, el surgimiento de la Primera Guerra Mundial y todo lo que implicó la finalización de la Primera Guerra Mundial, y por otra parte, la división internacional del trabajo, porque el mundo se va a dividir en o soy productor de materia prima o soy un país industrializado. Que Argentina le iba muy bien como un país productor de materia prima. Recuerden, hacia 1880, y luego cuando vamos a celebrar para 1910, de los primeros 100 años de emancipación, Argentina estaba muy bien vista. O sea, tenía un superávit por donde se la mire, realmente. Luego esto quizás no se pudo sostener en el tiempo y tuvimos que pensar en otra política económica, y además a eso hay que sumarle que Argentina va a comenzar con los regímenes autoritarios. Ese fue, digamos, podríamos, analizando nuestra política, fue el primer gran declive de la política argentina, la aparición, ¿no?, el surgimiento de los regímenes autoritarios. Eso cambió totalmente, y el hecho de que tengamos regímenes autoritarios que sean cíclicos, eso determinó totalmente la política argentina. Bueno, ¿van bien hasta ahí? Vamos. ¿Bien? ¿Alguno quiere hacer una pregunta, algo? Antes de que se corte esta materia y que pasemos a la otra, atiendan bien esto, por favor. La semana que viene, sábado y domingo, voy a subir el parcial, ¿sí? El parcial va a ser entonces hasta este tema. Yo estaba segura que con ustedes había desarrollado estado de bienestar, pero ustedes me dicen que no. Entonces, voy a preparar el parcial que sea solamente hasta este tema, ¿sí? Desde el inicio, de las ciudades tribales, con Aristóteles, hasta ahora. Y el parcial va a estar todo el sábado y todo el domingo en la plataforma. Así que van a tener esos 2 días para realizarlo y subirlo a la plataforma, ¿sí? Por favor, háganlo en PDF. Todos saben cómo se realiza el formato PDF, entonces así no quedan dudas, ¿vieron? Porque si es PDF, nadie lo puede modificar, ¿vieron? Por eso se les pide siempre en PDF. Entonces van a tener esos 2 días para la introducción. Y el de historia y las ideas le subiría el fin de semana siguiente. ¿Se comprende? Así tienen el tiempo para poder hacer bien los 2 parciales, o sea, los 2 integradores que serían del primer cuatrimestre. Bien. ¿Entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? No, o sea, va a subir entre el 27 y el 28. Exactamente. El sábado, ya más o menos de las 8 de la mañana, una cosita de la mañana, bien temprano, y el domingo hasta las 11, seguramente, 11 de la noche del domingo, tienen los 2 días para que se puedan sentar y pensarlo bien al parcial, y lo suben, ¿sí? Es la introducción y la historia de las ideas el fin de semana siguiente. El siguiente les va a coincidir con clases, porque me dijeron, viste, que el 2 ustedes tienen clases. Pero vale, el 3. Pero les va a dar... 3. Pero les va a dar tranqui el tiempo.